Vamos a empezar. Por favor, tomen asiento. Amigas y amigos, pues no funciona. Amigas y amigos, buenos días. Tiene resaca electoral, me parece, el micrófono. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Forum Europa, que organizamos bajo el patrocinio y la colaboración y el mecenazgo de Cabify y de Asisa. Hoy cumplimos el rito postelectoral con esta jornada de análisis de los resultados obtenidos ayer y tenemos el honor de contar con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don José Félix Tezanos, y con el presidente del Instituto de Estudios Sociológicos, don Pedro Arriola. El debate, el desayuno, lo hemos dividido en dos grandes partes. Una, el análisis general de los resultados de ayer y los efectos directos y colaterales. Y el segundo, dedicado a especular, a analizar, etcétera, qué va a pasar en esta situación y con los resultados de ayer. Don José Félix Tezanos. Buenos días. Nuevamente un placer estar aquí en este foro, en un día sin duda crucial, un día, digamos, interesante, pero problemático, ¿no? Es decir, hemos tenido un proceso electoral que, de alguna manera, era la oportunidad, o podía haber sido la oportunidad, respecto al anterior modelo, de que el electorado, el ciudadano, con sus votos, tomara una decisión que pudiera contribuir al gran problema que tiene en este momento nuestro modelo político, que es el riesgo de bloqueo, el riesgo de que no salgan fácilmente gobiernos que puedan gobernar debido a la fragmentación que se está produciendo en la sociedad española, que tiene raíces sociológicas, políticas y culturales complejas y que, de alguna manera, marca un punto de contraste con lo que ha sido todo el itinerario de la democracia española durante un periodo, yo creo, enormemente fructífero, el periodo de la transición democrática, que es sin duda uno de los periodos más positivos de la historia reciente de España. Nos dotamos los españoles de una manera razonable, sin grandes costes ni tensiones, de una Constitución que ha funcionado perfectamente durante más de 40 años y en función de una realidad sociológica que era la de un país que venía de unos niveles de renta y de una inexperiencia política o de una inmadurez política notable, pero que pudimos ver a lo largo de los años cómo la buena funcionalidad democrática, funcionamiento de las instituciones, iba acompañada de una serie de realizaciones económicas, sociales, de avances, que situó a nuestro país en poco tiempo como un país con unos niveles de renta similares a los grandes países europeos y con una democracia que, según los índices serios de desarrollo de la democracia, el índice de la Unidad de Inteligencia de Economist, pues está entre las 20 más plenas del mundo, incluso por delante de países tan emblemáticos como Francia, Estados Unidos, Italia, Bélgica y demás, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos desde hace algunos años? La situación en la que nos encontramos es en una fragmentación del mapa electoral, una complejización del sistema de partidos. Se puede decir que prácticamente cada nueva elección surge un partido nuevo o algunos partidos nuevos más pequeños y, por lo tanto, tenemos una realidad multipartidista en la que en ese contexto sociológico, ideológico y político de fragmentación y heterogenización, pues es difícil que conforme un solo partido una mayoría suficiente como para gobernar por sí solo, como se prevé prácticamente en la Constitución española, lo cual no es de todo cierto, porque a lo largo de la transición ha habido muchos pactos, ha habido muchos acuerdos. Incluso ha habido cierta sensación en la opinión pública de que a veces los partidos minoritarios o partidos minoritarios, primero de ámbito territorial, pero últimamente pueden ser de otro tipo, los que tienen menos votos son los que más hacen pesar
su especificidad política a la hora de conformar gobiernos y políticas, lo cual es una inversión de la lógica democrática, que se basa en la ley de la mayoría y las minorías. Que una minoría pueda tener un peso excesivo, de alguna manera también es una disfunción que hemos venido arrastrando y conllevando en nuestra Constitución, bueno, de manera bastante razonable. Entonces, las elecciones de abril arrojaron un panorama que era muy paradigmático de esta nueva situación sociológica y politológica, y ha habido la oportunidad, y cuando algunos lo han criticado, a mí no me parecía razonable, dice, bueno, ¿por qué repetir, por qué decir al ciudadano que resuelva y que no lo resuelvan los políticos? Porque en una democracia sana los ciudadanos son los que pueden resolver y tienen que tener la opción de resolver con su voto. El panorama estaba muy prefijado, estaba muy claro. El panorama era un panorama en el que había un único partido que podía gobernar y le faltaban votos suficientes para poder gobernar con estabilidad y de manera razonable, en función de lo que piensa esa mayoría minoritaria de la población española que le ha votado. Bien, esa oportunidad existía y yo, como persona que me pasé, aquí tengo algunos compañeros de estudios y demás y tal, de la Facultad de Derecho y de otros sitios, nos pasamos muchos años anhelando que hubieran unas elecciones. Yo nunca me ha parecido mal que haya elecciones y que si tenemos más elecciones, pues efectivamente tenemos más posibilidad de poder tomar decisiones que influyen en el porvenir de la vida política española en función de una información más compleja, más amplia. Bueno, el ciudadano no lo ha entendido así. Tenemos que respetar, sin duda, esa voluntad del ciudadano. No ha querido intervenir en una manera de zanjar ese dilema, esa situación, esa disfunción de nuestra... Incluso ha complejizado más el panorama político. Y ha dado a luz a un partido, como es Vox, que se sitúa ya en parámetros muy similares a los partidos de extrema derecha de Europa. Nosotros habíamos venido presumiendo en España durante mucho tiempo que no teníamos un partido de esta naturaleza, que no había un partido de extrema derecha. Incluso, bueno, pues la primera vez que salió en Andalucía fue una sorpresa y con una representación estimada también pequeña, relativamente pequeña, pero ya lo tenemos. Ya somos como los demás países europeos y, por lo tanto, tenemos los mismos riesgos de salvinización que tienen los italianos o de lepenización que pueden tener los franceses y demás. Habría que dedicar un tiempo a analizar las consecuencias de esa situación. Yo, sinceramente, creo que ese tipo de partido en España, igual que otros en otros países, no responden en su electorado totalmente al electorado de extrema derecha. El electorado de extrema derecha en España es relativamente pequeño, no es amplio, es decir, que hay otros segmentos de la población que están votando a estos partidos por inseguridad social, económica, laboral, y en el caso de España, plausiblemente, eso habrá que estudiarlo con los estudios postelectorales rigurosos, probablemente debido al miedo que ha generado la situación en Cataluña. La situación en Cataluña no solamente es una disfunción, no para España, sino para Europa, un problema que no tiene solución, tal como lo quieren plantear algunos, sino que hemos visto que tiene efectos políticos y, en el caso nuestro, letales. No ha alentado, no ha inducido, como algunos podíamos haber presumido, un reforzamiento de las posiciones de gestión, con capacidad de gestión en el marco constitucional, sino lo que alienta es la mano dura absoluta, aparte de unas personas, que imagino que lo de ayer sea simplemente un incidente pasajero, eso de a por ellos, pues la verdad es que pone un poco la carne de gallina. España no está en eso, el ciudadano español es un ciudadano maduro, un ciudadano que tiene plenamente asumida, reconocida la democracia y, por lo tanto, eso es un raro en nuestro sistema, pero tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener que convivir con ese raro y con otros diputados que vienen de Cataluña que dicen que su único papel es armarla en el Parlamento, lo cual verdaderamente me parece algo auténticamente insólito, ¿no? A partir de la situación actual de la distribución de fuerzas, pues la distribución de fuerzas, la correlación interna de lo que ha ocurrido, pues es muy similar a la de las elecciones anteriores, es decir, hay un único partido. Podríamos hablar dentro de este modelo multipartidista complejo de un partido predominante, no hegemónico, sino un partido predominante, que es el que tiene más apoyos, ha mantenido prácticamente esos apoyos simplemente modificados por unas décimas, son simplemente 6 o 7 décimas de cambio. Lo que pasa es que al entrar más partidos en el reparto de escaño, el último escaño, que es el que se decide por muy poca diferencia, pues es un escaño en el que también ha entrado Vox. Y, por lo tanto, en una serie de circunscripciones ha evitado que o bien el PP o bien el PSOE tengan ese último partido. Es decir, que fragmenta aún más el mapa de partidos políticos. ¿Alguna interpretación más que dar a lo que ha ocurrido? Bueno, pues no sé, un día en el que las condiciones temporales tampoco eran en muchos lugares
He visto personas que mandaban vídeos, digamos, que se iban a votar con coche conduciendo entre la nieve y demás y tal. Pero bueno, eso no podemos echar, como decían otros viejos políticos, la culpa a la meteorología. La culpa es que no se ha visto. El ciudadano español, con todo su derecho, no ha visto la necesidad de intensificar determinado tipo de pronunciamientos en las urnas y se ha mantenido, digamos, en unas coordenadas que yo creo que son las de naturaleza básicamente ideológico-política, en un sentido amplio, es decir, por adscripciones. Es decir, que en este momento, si hiciéramos un estudio sociológico del panorama de esa especie de media naranja, que son el arco parlamentario, aparte, comentábamos antes, de que cada vez hay más colores y ya la paleta de colores se nos está acabando para dar colores a todos los partidos distintos, pues refleja bastante bien la complejidad sociológica y política de España. En una etapa, y eso es otro tema, no es lo que vamos a hablar aquí, en una etapa de transformación de los modelos productivos y los modelos sociales y económicos que presenta rasgos muy nuevos respecto a las sociedades de las que venimos. Plantea problemas de incertidumbre laboral y de precariedad laboral para muchas personas jóvenes, plantea problemas de nuevas formas de competitividad, de nuevos retos de organizar la producción y distribuir los recursos, el bienestar, en sociedades en las que hay franjas de malestar social, no solo en la española, en todas las sociedades. De la misma manera que la evolución de la sociedad española sociológicamente revela que no hay un gran espectro de posiciones en la extrema derecha, sí por la extrema izquierda vemos que está surgiendo y está creciendo, digamos, unos segmentos de población. Algunos vinculados a reivindicaciones de carácter nacionalista, de carácter extremo, pero otros que reflejan el malestar que existe entre amplios sectores de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes. En ese sentido hay que comprender que estamos en una sociedad que va a requerir grandes compromisos si queremos evitar que en esta sociedad se enquiste las vivencias sociales de sectores como las nuevas generaciones que no encuentran oportunidades en el mercado de trabajo similares a las que tuvieron sus mayores. Entonces hay una sensación de frustración en muchos jóvenes que dicen, bueno, pues yo he cumplido las normas de la sociedad, a mí me han dicho que tenía que estudiar, tenía que formarme, hacer una carrera y que si había esa carrera, de alguna manera yo iba a tener un puesto, un trabajo digno y unas oportunidades. Esa es una gran frustración de la juventud en este momento, que no está encontrando esas posibilidades de bienestar. Tenemos indicadores sociológicos inquietantes sobre esa evolución de la juventud y ahí tenemos el caldo de cultivo del malestar. Entonces, bueno, la segunda pregunta, que es el que hay que hacer, es la que... Bueno, es el segundo bloque. El segundo bloque. Ahora, don Pedro Arriola, primer análisis. Pues que hemos terminado con el primer bloque y hemos terminado. ¿Por qué? Porque tal como está planteado por la organización, decía, vamos a ver, vamos a analizar cómo se ha comportado la noche y después analizaremos cómo se va a comportar el día. La ventaja de venir temprano es que todavía la distinción entre la noche y el día, según la hora en la que nos hayamos levantado, no es fácil. Aquí la clave no está en qué pasó y se contó ayer. ¿Y ahora qué? Es lo que ustedes están pensando. Podíamos decir aquello tan antiguo de aquí pasó lo de siempre, que han muerto 4 romanos, gracias a los clásicos, y 15 cartagineses. Y es verdad, llevamos una temporada que los españoles nos podemos quejar de muchas cosas, pero no de que no nos den oportunidades de acudir a las urnas. Los que hemos tenido relaciones profesionales con todo este asunto, pues claro, decimos, oiga, que no fue un paseo en lancha, que aquí se han jugado muchos intereses y muchos valores durante mucho tiempo. Entonces, bueno, yo siempre con el permiso de la presidencia, casi pasaría a ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque
todos somos muy mayores, unos más que otros. Yo soy un pelín más joven que José Félix, pero cuando digo un pelín es un pelín. Y me vais a permitir que salude al profesor Tamames, que me conoció cuando yo tenía 17 años y él en Málaga estaba empeñado el hombre en que perdiéramos algo de estructura económica de España. A ver, España tiene un problema político muy grave, que el profesor ha sido parco. Aquí tenemos un problema muy, muy grave. Los que ya tenemos unos años no hemos visto nada parecido. Y como estamos citando a viejos maestros, yo recuerdo al profesor Murillo Ferrol que cuando no se estilaba, pues se había metido en unas investigaciones sobre lo que después vino a llamarse la U del conflicto, que tenían que ver con otros tiempos, pero que a mí me siguen preocupando. La U del conflicto representa, y digo bien porque hasta gráficamente, el momento en el que la sociedad española confiesa su fractura en unos niveles que rondan el peligro. Y como no estamos hablando por hablar, estoy hablando de los datos de la República Española, estoy hablando de resultados electorales, claro. La República Española, el periodo republicano, 31, 33, 36, y comparando con lo que hemos tenido en los últimos años con un segmento parecido. Bueno, sin que se parezca en nada. Cuidado que ya una vez lo coloqué el ejemplo y noté en el público cierto... bueno, nada que ver. Sí, la sociedad española, por fortuna, tiene hoy unos niveles de bienestar y, por qué no decirlo, de riqueza relativa, lo suficientemente claros como para que no podemos ni siquiera que se nos pase por la cabeza esto se pudiera repetir. Esto no se va a repetir. Pero dicho lo cual, hay que tener cuidado extremo, yo creo. ¿Por qué? Pues porque lo uno trae a lo otro. Es decir, lo que estamos viendo saliendo a la calle y abriendo la ventana en Cataluña significa que la fractura ya está, no es de ahora. Recuerden las elecciones autonómicas, 4 o 5 años, y lo que se ha desarrollado desde entonces. Y, bueno, el tema es para preocuparse y mucho. Es decir, que ya no se cuenta como algo excepcional. Es que esta familia, es que ya los hermanos no se hablan. Por desgracia, hoy eso se produce en Cataluña como algo, permítanme las comillas, muy normal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo una enorme fe porque... Está pasando usted ya al segundo... Bueno, claro, yo ya hace un poquito y como no me corrijan, me paso al tercero. Entonces, lo que le intentaba plantear es, a ver, confianza siempre, porque este país nuestro es capaz de lo peor en algunos momentos, pero también de lo mejor. Y nos ha cogido, decía el profesor Tezanos antes, nos ha cogido una época de la que tenemos que felicitarnos en un país, una historia tan trágica en algunos momentos. Y, coño, menos mal que hemos llegado a un periodo de la historia de este país en el que es posible
vivir sin riesgos, sin grandes riesgos. Entonces, sin más que iniciar este tema, para mí solo un problema, Cataluña, que es fundamentalmente político, que también lo económico, pero cuidado con lo económico, ¿eh? Lo económico, hablamos de lo económico si ustedes quieren y tal. No está ahí el problema, ¿eh? El problema está en el otro lado. ¿Cómo somos capaces de salir no solo de una situación ya de por sí complicada, que decía el profesor Tesano antes, Ciro, ¿eh? Muy, muy complicada, porque no es si el señor Sánchez va a volver a repetir como presidente del gobierno tras las votaciones oportunas en la Cámara y tal. No, no. Es cómo se van a comportar sectores de la población española ante ese nuevo fenómeno de enfrentamiento global y total, y que hoy ya no tiene, por lo que se ve, no tiene solución de momento. Y yo, puesto el toro en suerte, yo estoy a lo que digáis. Le toca al profesor Tezanos. Bueno, el marco de la situación. ¿Cuál es el marco de la situación? El marco de la situación es que en España en este momento hay una mayoría relativa de centro-izquierda que se ha reflejado en las urnas y ha habido pues, un hundimiento del centro. Lo que está ocurriendo con el centro en España parece que es una historia de mal fario, de mala suerte. Es decir, porque claro, yo siempre recuerdo, y me parece que es importante para situarnos en los debates políticos y en las posibilidades, no se ve bien esto aquí, podía haber traído transparencias para proyectarlas, que en España, de manera muy constante, hay una mayoría de población que se ubica en la izquierda, una minoría en la derecha y otra minoría indefinida. Estas dos sumadas son bastantes, pero esta es la composición sociológica. Entonces, este cuadro, como pasa con todos los cuadros, puede llevar a equívocos. Es decir, bueno, esto es un país muy rojo el nuestro. Bueno, la realidad es que cuando vemos las 10 casillas en las que hay que clasificar a la población, todos esos de la izquierda están mayoritariamente en el centro-izquierda. Y sobre todo las posiciones que predominan claramente son las posiciones del centro. El centro es el punto sobre el que bascula toda la vida política española, con menos a la extrema derecha, lo que yo decía antes, y menos a la extrema izquierda, pero en la extrema izquierda ya una posición significativa y, por lo tanto, más estructural. Entonces, España, lógicamente, tendría que tener un partido de centro amplio, como algunos partidos europeos que han sido siempre el fil de la balanza, el que han permitido pactos en una u otra dirección. Así ocurrió en Alemania con el Partido Liberal, que durante un tiempo era el punto de equilibrio entre socialdemócratas y demócratas cristianos, y siempre estaba en los gobiernos inclinando el fiel de la balanza. Entonces, en España tenemos, parece ser, mala suerte con los partidos centristas, siendo un espacio tan abundante el del centro. Tuvimos la experiencia de UCD, que fue el partido que lideró la transición democrática y se autodestruyó. Un caso curioso, o sea, desaparición de un partido que pasa de ser gobierno a ser prácticamente extraparlamentario. Luego tuvimos el caso del Centro Democrático y Social, que refundó Adolfo Suárez con otra serie de personas, que sobre todo después de las alianzas de Madrid, de Rodríguez Sagún, para ganar la alcaldía de Madrid, prácticamente desaparece. Entonces, claro, no voy a mencionar el partido de Rosa Díaz porque no llegó al culme, se quedó en la parte baja media, pero ahora nuevamente vemos en el caso del partido del señor Rivera, es un partido que ha tenido una capacidad de tener un papel muy relevante en la dinámica y haber ayudado a resolver algunos problemas de gobernabilidad que teníamos y que prácticamente se sitúa al borde de la extinción. Pero cuando un partido que tiene gastos, estructuras, se queda con tan pocos diputados, pues el primer problema que tiene es que ni siquiera sus propios directivos tienen escaños y tiene una situación de continuidad muy difícil. Parece que hay un mal de ojo, hay una especie de maldición de Fu Manchú en el centro español, pero bueno, esto es un dato que tenemos que tener en cuenta. Nuevamente, el vaciamiento del centro en España. Segundo lugar, segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, que en estas coordenadas el español medio, si ahora le preguntamos quién ha ganado o qué ha votado, entiende que ha votado por una izquierda moderada con algunos aditamentos, que es lo que en fin, es el partido que ha ganado sin duda el PSOE y el único que puede conformar un gobierno. Eso es lo que está esperando el ciudadano español. Entonces, claro,
la mecánica, la aplicación de la mecánica, la lógica democrática establecida en nuestra Constitución, en nuestro sistema político, pues significa que, aunque eso sea así, no es con la fuerza suficiente como para llevarlo a la práctica automáticamente. Eso es lo que nos lleva a estas situaciones de bloqueo. ¿Cómo se sale de las situaciones de bloqueo? Que no son exclusivas de España. Siempre recuerdo, las situaciones de bloqueo las están padeciendo prácticamente, o de esa fragmentación política, las están padeciendo todos los países europeos. Y todos han intentado distintos procedimientos para llegar a resolverlo. El caso de Alemania es uno de los modelos. O sea, Alemania optó por un modelo, las grandes coaliciones. Las grandes coaliciones que plantean una serie de programas, lo estudia. Yo creo sinceramente que los programas que han presentado la gran coalición alemana han sido programas muy buenos, muy positivos, que han sido buenos para Alemania y para la situación social, los trabajadores y los sectores sociales alemanes. ¿Y qué ha ocurrido después de un ciclo de grandes alianzas? Pues nos hemos encontrado que los dos partidos que se han implicado en esas grandes alianzas han acabado muy quemados. Se han quemado, se han desgastado. Y el SPD, pues en las últimas elecciones tenía el 13%, la democracia cristiana, que venía de cuotas muy altas, se queda en el 15, 16, y en las últimas elecciones en Länder alemanes, pues lo que se está imponiendo es Alternativa por Alemania, 28, 29, 30 y tantos %. Entonces, claro, si el riesgo de la gran coalición es que lo que queda como alternativa es la extrema derecha, con todos los efectos que pueden tener estos gobiernos, estamos ante un problema. Estamos ante un serio problema. Esto no sabemos muy bien a qué obedece. La impresión general es que el ciudadano, cuando un partido presenta un programa y luego lo que se aplica no es ese programa, sino que se hace una cosa intermedia entre varios partidos, acaba interpretando lo que ha ocurrido como una especie de chanchullo que se hace en paralelo, por mucho que se someta a votación de los afiliados de los partidos. Pero el ciudadano dice, no, es que lo sometan a votación de los afiliados, pero yo no soy un afiliado, yo soy un votante. Quiero pedir explicaciones. Eso es un problema. Segundo método para resolverlo, el método de la educación y las buenas maneras, muy propio de los países nórdicos. Los países nórdicos lo que hacen es dejar gobernar al partido que más votos y apoyos ha tenido. No se les ocurre hacer alianzas con todos los partidos externos, y lo han podido hacer en Suecia, en Noruega, Dinamarca, lo han podido hacer porque sumaban parlamentariamente, sino que dejan gobernar a ese partido e intentan situar el proyecto de gobierno de ese partido en un marco de compromisos. Es decir, que previamente hay unas mesas que se reúnen y establecen unos compromisos de carácter económico y de carácter social, pero no interfieren. Luego está el modelo portugués, que es muy singular, que son fuerzas de izquierda las que dejan gobernar al Partido Socialista. Y luego está, hay más modelos, sin duda, más posibilidades. El tercer modelo, que es el modelo de la intervención en la estructura legal, en la estructura constitucional, para dar el tránsito, hacer el tránsito desde modelos de democracia basados, no exclusivamente, pero en gran parte, en las mayorías absolutas, como es la Constitución española, aunque hay formas de pacto, pero básicamente requieren una mayoría absoluta del Congreso para la investidura. Y entonces hay países en los que han modificado su marco constitucional y simplemente vota automáticamente el partido que más votos y escaños tiene, o bien se produce una prima, que es lo que ha hecho Grecia y hizo en algún momento Italia, al partido que más votos tiene y escaños se le da una prima de escaños adicional, 50 escaños, los que sean, para que le sea posible tener investidura y tener presupuesto. Porque si tenemos investidura y no tenemos presupuesto, pues nos hemos quedado como estábamos. Y claro, el presupuesto en este momento es la base fundamental de las políticas que hay que aplicar, ¿no? Entonces, esos son los grandes caminos a recorrer. Yo creo sinceramente que en España tendría que haber un gran acuerdo, un gran compromiso de carácter democrático, para intentar, sobre todo, que prevalezca los criterios de la mayoría y no los de la minoría. Yo creo que cuando un sistema político es un sistema que depende mucho de los partidos minoritarios, son minoritarios aunque puedan ser significativos, es un sistema que está lastrado y que está condicionado. Y que luego el ciudadano tiene la interpretación de decir, bueno, pues si yo voto a otro partido, ¿por qué ese partido, sea nacionalista o sea de carácter general, por qué es el que marca la pauta? Que es, de alguna manera, la situación en la que nos encontramos en la legislatura anterior. Que había partidos minoritarios nacionalistas y partidos, a nivel de España, de izquierdas,
que no respetaban la secuencia de la proporción en los votos y en los escaños. Los minoritarios querían que se hiciesen lo que ellos querían exactamente. Y es posible que quieran volver a hacerlo otra vez. Eso es una inversión de la lógica de la realidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender en estos momentos, que son momentos de hacer política de Estado, política con P mayúscula, y sobre todo política a medio plazo. Hay que abandonar el inmediatismo de ver lo que está ocurriendo, de cómo resolvemos lo más inmediato, y hay que tomar altura y perspectiva, ¿no? Sobre todo pensando en términos de consolidar la democracia. Tenemos un sistema, insisto, decía al principio, la democracia de la transición, del que nos sentimos orgullosos la inmensa mayoría de los españoles, que ha sido motivo también de orgullo internacional, que ha funcionado bien. Entonces tenemos que ver cómo ese modelo se ajusta. Yo creo que tenemos que ver cómo ese modelo se ajusta a las realidades sociológicas actual. Hay que pensar que la realidad sociológica de España ha cambiado desde el momento que hicimos la Constitución. En este momento, la gran mayoría, la inmensísima mayoría de los españoles no había nacido cuando se hizo aquella Constitución. No había Internet. Europa no estaba dando los pasos que está dando en este momento. Para nosotros, yo creo que las fuerzas, los sectores, en fin, yo a veces, perdonarme, pero como presidente del CIS debo de hablar de datos, de estadísticas y no meterme en opiniones, pero que alguien me explique cómo puede prescindir uno de sus opiniones. Yo, sinceramente, no creo que sea posible esa neutralidad. Y entonces, creo que sí, los datos empíricos, los datos electorales, revelan que habrá que hacer algo. Y ese algo yo creo que tiene que ver con la garantía de la actualización de nuestra democracia. Si es posible, yo no creo en las grandes reformas, hacer una carta nueva, sino medidas muy puntuales, probablemente muy pequeñas modificaciones bien elegidas, permitirían ganar funcionalidad. Y mientras esto se hace, que esto llevará tiempo y exigirá consensos y exigirá capacidad de diálogo, de debate riguroso, pues yo creo que, en fin, habría que hacer el llamado a las fuerzas sensatas que en este momento operan en la sociedad española, no solo partidos políticos, sino sectores sociales, económicos, sindicales, que nos llevarían en este momento a la necesidad de asentar las bases de nuestra funcionalidad democrática. Es decir, que mientras se reforma o no se reforma la Constitución o se introducen modificaciones en la ley electoral, hay que pensar en el mañana. Y hay que pensar que la falta de gobierno, yo no postulo la idea de gobierno a cualquier precio, cueste lo que quiera, pero la falta de gobierno significa restar oportunidades para todos. Yo creo que la vida moderna, la vida económica, la vida social requiere certezas, requiere que tengamos algunas certezas. En este momento nuestras certezas o la necesidad de certezas giran básicamente en torno a la Unión Europea. La moneda única, la etapa actual de la Unión Europea, significa que hemos cedido soberanía. Significa que en el plano económico, en el plano social, laboral y fiscal, tenemos que ir hacia un modelo de convergencia razonable para los intereses de España y que todo lo que sea anticipar el camino en esa dirección pues será positiva. Yo sé que los efectos de las elecciones, por la falta de sueño y por otra serie de circunstancias, suelen llevar a la melancolía, al pesimismo. Nunca las cosas son como uno piensa o como uno desearía. Pero yo creo que nuevamente la elección ha sido un signo de madurez. Está muy manido eso de la gran fiesta de la democracia. Pero ayer, cuando veíamos que se votaba con normalidad en todos los sitios, también en Cataluña, afortunadamente, y veíamos el sistema que tenemos, el sistema electoral en España, que es un sistema con muchas garantías, con muchas precisiones, o sea, comparativamente, yo creo que es un sistema, tanto nuestra Constitución como ese sistema, algo para sentirse orgullosos. Y, por lo tanto, yo creo que ese es el espíritu con que tenemos que afrontar los próximos días y con esa generosidad y capacidad de hacer políticas de Estado que cada vez se nota más. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas, si les parece bien. Jaime Rull, de La Sexta Noticias, dice: ¿cómo explica usted, señor Tezanos, el llamativo error de su último barómetro? También le pregunto a José María Rivas qué le parece que anoche en las tertulias se pidiera su dimisión por no acertar en su última encuesta respecto a los resultados de este 10 de noviembre. Y Aida Bao, de la cadena SER, le pregunta qué elementos han hecho que el último análisis del CIS difiera tanto con los resultados.
Bueno, hace unos días, no tanto tiempo, me llegaban noticias de que habían presentado una serie de personas una denuncia en un juzgado de Madrid pidiendo mi procesamiento porque presuponían que el resultado electoral iba a ser el del barómetro y que significaba que si ya hay otra denuncia por ahí circulando, que si se aproxima tanto al resultado es porque hay un amaño y porque hay una intención. Bueno, por lo menos de ese juicio me voy a librar, efectivamente. Ahora, barómetros del CIS. Yo siempre, y creo que lo dije aquí la última vez que estuve, yo siempre digo, yo personalmente no soy un adivino, ni el CIS es una casa de adivinanzas. Los barómetros del CIS, yo lo que sí certifico es que están bien hechos. Es un barómetro que se hace 40 días, se termina hace 40 días, antes de las elecciones. Siempre los barómetros del CIS se tienen que hacer con mucha antelación, porque requiere un sistema muestral, un sistema de entrevistas domiciliarias que no tiene nada que ver con otro tipo de encuestas. Entonces, en las elecciones de abril también se hizo 30-40 días antes la encuesta. ¿Qué ocurrió en abril? En abril lo que ocurrió es que, y además nosotros lo decimos claramente, esto no es un pronóstico, esto es una medición en el momento que se hace la entrevista. En los días, es válido para los días que se hace la entrevista. Nosotros no pretendemos adivinar, proyectar, sino decir en ese momento cuál era el estado de la situación. ¿Qué ocurrió en abril? Ocurrió que la situación fue bastante estable, no hubo grandes elementos de incertidumbre ni de cambio entre el momento de hacerse la encuesta y el momento de las votaciones. Por lo tanto, lo que se dijo en el momento de la encuesta se mantuvo prácticamente en el momento de la votación. No hay variaciones. En este caso ocurrió lo mismo y lo dijimos. Dijimos, este es el estado de la opinión y dijimos, no es una previsión, no es un pronóstico del comportamiento del día 10 de septiembre. Nada más sacar la encuesta, yo estoy acostumbrado a esto, hay varias personas que dijeron, no vale para nada porque se ha hecho antes de la sumación de Franco y de los acontecimientos de Cataluña. Bueno, esos mismos que decían eso, yo les pediría ahora que alzasen la voz para reconocer que efectivamente si se hizo antes, es lógico que no reconociera ese efecto. Aquí ha habido ese efecto, ha habido dos efectos. Había efectos de menor participación, es decir, el CIS estaba pronosticando en torno al 72% de participación y apenas ha llegado al 70%, es decir, que hay un segmento de la población que no ha votado, y luego hemos tenido acontecimientos que yo creo que se podrán medir en estudios posteriores, para tener una información científica, no solo un cotilleo o un debate de bajo nivel. Entonces, sin duda, lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido muy impactante. O sea, lo que todos hemos visto en las televisiones y demás ha impactado a muchas personas, ha asustado a muchas personas. ¿Por qué han optado esas personas asustadas? Pues yo creo que es evidente. No hace falta que lo expliquemos, ¿no? Es un factor que de alguna manera ha incidido en el proceso. Luego, respecto a los fracasos o no fracasos o errores de predicción o no de predicción, insisto, de estimación de situación del electorado en un momento determinado, yo creo que hay que tener dos cosas. Hay que tener en cuenta que en el caso del CIS se hace una muestra de carácter general. En el último caso fueron 17.000 y pico entrevistas, casi 18.000, que tiene en su conjunto un margen teórico de error de más o menos 0,7% en el supuesto de que esté todo bien hecho. Ahora, la asignación de escaños se hace provincia a provincia, en las 52 provincias. Y ahí, como se explica en las páginas de la publicación del CIS, de la página web del CIS, en cada provincia el número de encuestas que se han realizado oscila entre 300 y 800 o 900. Eso significa que los márgenes teóricos de error de estimación de escaños son muy superiores, pueden ser de más o menos 4%. Entonces nos movemos en márgenes y se dice, y de hecho el CIS utilizaba unas horquillas amplias no para ver si acertamos en la horquilla, sino porque en este caso muchos escaños, el último escaño de muchas circunscripciones, se ha asignado por una diferencia de votos muy pequeña. Y la gran modificación para nosotros y para las expectativas del Partido Popular posiblemente también, y desde luego para Ciudadanos, es que ese último escaño ha entrado un nuevo partido con fuerza, que estaba en el 10% y que ha subido. Y entonces, con su volumen de votos, y lo hemos visto en 4 o 5 provincias que se han hecho con esos últimos escaños. Bueno, el CIS es una institución, insisto, no de lucha política, es una institución científica, es una institución que, aparte de las encuestas electorales, hace muchas encuestas, y los que piden, antes incluso de que se hubieran cerrado las urnas, ya estaban pidiendo ayer mi dimisión,
pues lo han debido tomar como una ocupación. Yo estoy acostumbrado a ello y desde luego, pues no lo sé, puede haber muchos motivos por los que hay que dimitir, pero si yo no lo voy a hacer. Pero si yo sacara aquí, que tengo aquí los datos, de los errores de predicción de todas las encuestas históricas del CIS, os puedo asegurar que las últimas son las que tienen menos margen de variación respecto a lo que ha ocurrido. Por esa misma razón que yo he explicado antes, porque al CIS no hay que pedirle, digamos, que acierte. Para eso podríamos empezar a establecer modelos para acertar el número que va a salir en la bonoloto, en la lotería o demás, sino al CIS lo que se le pide es que sea información buena, contrastable y que se transmita con total transparencia. Que eso es lo que yo creo que había que pedir también a lo que salen en algunos medios. No sabemos algunos pronósticos en qué se basan. No sabemos cuál es el dato primario que han obtenido algunas encuestas que se han publicado, lo que dicen las personas, ni el procedimiento por el que han llegado a esa estimación. En el CIS se publica eso y se publica con prontitud. Los datos del CIS son útiles, porque insisto que en el momento que están terminadas, antes de 24 horas están en la página web. Son útiles para todos los partidos. Yo pienso en un partido que ha perdido mucho. Sinceramente, si hubiera visto los datos del CIS, habría actuado de manera que probablemente no hubiera perdido tanto. Por lo tanto, yo creo que es un servicio a la sociedad y los que trabajamos ahí, los que estamos en el mundo académico, de sociología, que sabemos algo de eso, no entramos en esas peleas un poco y en esas reflexiones. Gracias. Yo les ruego que sean más breves en las respuestas, porque aquí hay mucha gente que quiere saber muchas cosas y se van a quedar con las ganas por falta de tiempo. Carlos López Combarros dice, ¿ha sido un error de bulto esta nueva convocatoria electoral? Se convocaron Pedro Sánchez y sus asesores apostando por repetir las elecciones, celebrándolas en plena onda expansiva de la sentencia del proceso que ya sabíamos casi todos cuándo iba a caer. Pues sí. A ver, para no dejar... El presidente del Gobierno, los presidentes del gobierno, asumen una responsabilidad que le es propia, la disolución anticipada, que no es de Consejo de Ministros, es una de esas facultades que son solo del presidente del Gobierno, de la presidenta del Gobierno, cuando la haya. Y yo creo que esta vez se ha equivocado. Pero la mía es una opinión, no una más. Y paso inmediatamente a que me complemente en ese tema. Es un matiz, en el sentido de que es que no ha habido disolución. El presidente tiene la competencia de disolución, pero aquí no ha habido una disolución. Es decir, que nosotros tenemos un sistema constitucional, que es una de las cosas que probablemente había que revisar, que es de un gran automatismo. En el momento que se produce la primera propuesta del rey y, por lo tanto, no se desprecia, se va a votación y demás, a partir de ahí se pone en marcha un reloj. Y entonces no hay quien le pare ese reloj. No hay quien pare ese reloj. Salvo que haya un acuerdo. Salvo que haya un acuerdo. Lo que pasa es que el coste de hacer un acuerdo, aquí es muy bonito a posteriori decir, no se podía prever. O sea, tal como se hizo aquello, no se podía prever que hubiera la sentencia, no se podía prever la reacción en Cataluña tan virulenta, tan violenta con esas imágenes que hemos visto, y por lo tanto es un escenario que tú no eliges. O sea, a veces pensamos que los políticos controlan todos los escenarios. No, juegas con muchas variables que son absolutamente autónomas, que no puedes controlar, ¿no? Entonces, el coste de no gobierno es que te ves sometido a la imprevisión. Pero podía haber sido la sentencia después de las elecciones, podía haber sido. Y a veces, no, había un límite, porque si no quedaban en libertad. Sí, pero había un procedimiento. Yo solo he preguntado a magistrados y me dicen que hay un procedimiento para prolongarlo y hacer una excepción a eso y seguir en prisiones. Pero bueno, eso es un tema que nos desborda, porque yo sí que creo en la división de poderes. Y todos queremos en la división de poderes. O sea, la justicia opera de manera absolutamente autónoma, aunque bien es cierto que existe una ley no escrita en la justicia de que cuando hay elecciones que van a influir o pueden influir mucho en los procesos electorales, se posponen hasta después del proceso electoral. Aquí no ha ocurrido por las razones, sin duda, fundamentadas que hayan estimado. Pero, sobre todo, la idea de que él no ha decidido. Él ha sido ahí, digamos, una víctima pasiva de una situación que está
pautada en la Constitución con mucha rigidez. Eso habría que flexibilizarlo probablemente para evitar estas situaciones. Y, segundo lugar, hombre, es que puede haber pactos que sean la horca, o sea, el pacto de la horca y demás. Puede ser peor el efecto, puede ser la solución puede ser peor que la enfermedad. Pero esos pactos probablemente se vuelven a plantear. Pues ya no lo sé. ayer adelantó No lo el líder de Podemos que quiere estar en el gobierno, claro. Sí, pero... Que era lo que pedía antes. Claro, pero el partido minoritario, incluso el que más ha perdido proporcionalmente, yo creo que no puede plantear las reglas del juego. Yo creo que tenemos que tener unas reglas del juego transparentes. Y en las reglas del juego hay que pensar en el interés general. ¿Qué vaya a ocurrir? No lo sabemos, pero en cualquier caso, que somos aquí un poco inquisidores, buscamos culpables rápidamente. A ver, ¿a quién quemamos después de este fracaso? Hombre, seamos serios, seamos rigurosos, ya tengámonos a los hechos de verdad. ¿Puede hablarse de fracaso del sistema? Hay varias preguntas que plantean si es posible una reforma de la ley electoral y cómo debería hacerse para que no ocurra lo que ha ocurrido. No, diga usted, Pedro, ahora le toca a usted. Le vuelvo a devolver, a pedir el complemento del profesor Tesanos. Pues claro que sí. Que hay que cambiar y tal. Siempre sería mejor que ayer millones de españoles vieron frustrados sus anhelos, sus esperanzas, su vida diaria. Y decir, coño, y ahora tenemos que volver. Pues tenemos que volver. Eso es a lo que estamos. Y habrá que hacerlo cuantas veces sea necesario. ¿Otras elecciones? ¿Otras elecciones? Sí, cuantas veces. Si es necesario, si no hay unos acuerdos... A ver, a cada uno hay que pedirle lo que hay que pedirle. Los políticos tienen... bueno, si no existieran habría que inventarlos, que se decía referido a otras cuestiones. Pues exactamente lo mismo. Vamos a no complicarnos la vida. ¿Tenemos que repetir elecciones? Pues si hubiera que hacerlo, hágase. Pero no pongamos esto como un drama porque nos estamos jugando la esencia y el futuro. Cuidado con las esencias, que ahora puede venir tiempo de esencia. Entonces, cuidadito con las esencias, porque entonces es que no podemos vivir en sociedad. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Hombre, que no, los padres constitucionales no tuvieron la previsión de tal, pues quizás, pero tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras. A ver, los que tenemos años, y ya muchos de los presentes tenemos años suficientes, y no estoy mirando a nadie, tenemos que ser muy discretos en el uso de nuestros conocimientos. Cuidado, que algunos sabemos que si se abre esta caja, volver a recoger los vientos es muy difícil. Y no estamos para muchas bromas, creo yo, pero lo mismo, pues no me... Profesor Tesanos, ¿usted cree que tenemos un gran riesgo de llegar a las terceras, cuartas elecciones? Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que eso no se produzca, porque ahí sí que puede haber un principio ya de inquietud entre los ciudadanos. Yo creo que ahora lo que pasa es lo que sí debemos entender es que salir de este bloqueo es cuestión de todos. No es cuestión de decir, bueno, a ver, los de izquierda, ustedes que tienen mayoría, ahí se apañen, a ver qué hace. Aquí tiene que haber un compromiso democrático de todos en de alguna manera, revalorizar el buen funcionamiento que ha tenido la Constitución española. Uno de los mecanismos que permite es la reforma de la ley electoral, pero que ya no sería aplicable hasta dentro de 4 años. Es decir, tú reformas la ley electoral, tú puedes corregir algunas cosas. Es decir, la ley electoral está muy condicionada por lo que decimos en la Constitución española sobre el proceso electoral, pero tiene márgenes que se podrían considerar. ¿Qué posibilidad? Pues, la Constitución dice que podemos tener hasta 400 diputados. La ley electoral fija 350 el número de diputados. Pues realmente hay esos 50 que podrían ser ese colchón que serviría para conformar, digamos, sería la prima al partido que tiene más votos, que es una forma tan legítima como el sistema mayoritario. Es que en el sistema mayoritario, que es un sistema democrático legítimo, el que tiene mayoría se lo lleva casi todo y el que tiene minoría se queda sin nada. Nosotros tenemos un sistema proporcional que permite que haya más voces y más representaciones en el Parlamento.
Desde el punto de vista de la asignación de escaños, para evitar eso que dice tantas veces de que un voto en Madrid, un escaño cuesta muchos votos y en Soria muchos menos, pues también hay mecanismos que se permitan corregirlo eso. Es decir, se puede reducir el número, digamos, de escaños en determinados municipios, no quitarlo. Porque algunos sostienen, bueno, pues que se quede Teruel, Soria, Ávila, sin diputados. No, tiene que haber un mínimo, al menos un diputado, para que por lo menos la voz de esa provincia, de esa circunscripción, llegue también al Parlamento y puedan defender sus intereses. Entonces, la mejor ley probablemente es la que tiene un conjunto de equilibrios que es razonable, que permite. Y luego también está la posibilidad de reforma de la Constitución. Y aquí tenemos un sistema que ha funcionado bastante bien en España, en las comunidades de Asturias y del País Vasco. En las comunidades de Asturias y País Vasco, una vez que se han producido las elecciones, se produce un proceso de elección del presidente de la comunidad que automáticamente produce efectos. Es decir, se presentan aquellos que tienen un mínimo apoyo, presentan su programa, lo debaten en el Parlamento y se vota. Y si nadie tiene la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, los dos que han tenido más votos van a una segunda vuelta en la que sale el que más votos tiene. Y ya tienen presidente de manera prácticamente automática. Eso es un procedimiento parecido al que tienen otros países, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me cuesta trabajo, desde un punto de vista científico, académico, es que nos limitemos tanto el horizonte, o sea, el empequeñecimiento de las opciones. Queremos ver solo los problemas. Pero hay muchas opciones. La gente civilizada, ¿cómo se enfrenta a los grandes problemas? Pues sentándose, analizando, creando mesas de debate, de análisis y haciendo propuestas en tiempo razonable, ¿no? Pero que hay que hacer reformas si queremos que esto sea funcional, yo creo que es inevitable, ¿eh? Es decir, que tenemos un modelo de democracia, que es el de la democracia basada en el criterio de que la ley de oro de la democracia es la mayoría absoluta, y eso no es verdad, ya no funciona en nuestra sociedad, porque ya no hay mayorías absolutas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cargamos la democracia, la sometemos a un proceso de desgaste permanente con unas frustraciones, elecciones frustrantes y demás, o entendemos que la ley de oro de la democracia es la mayoría, pero la mayoría relativa, que es lo que predomina en la vida social, la vida de las empresas, de las facultades, de los departamentos, de las reuniones. No, si hubiera el límite de que hace falta mayoría absoluta, pues no tomaríamos casi decisiones, estaríamos con las manos atadas. Pero las mayorías son relativas, están justificadas, digamos, por razones diversas de la lógica de la vida cotidiana, vamos. Elena Crespi, de Televisión Española, les pregunta si ven factible la gran coalición. Y hay también varias preguntas orientadas a saber si ustedes ven a don Pablo Casado ceder esta vez, teniendo en cuenta que está tan presionado por Vox. Bueno, en política no hay que desechar nada, ¿eh? En política yo creo que no hay que desechar absolutamente nada. Tenemos que analizar bien cuál es el resultado de las grandes coaliciones en otros países. Tenemos que ver y probablemente hay que buscar otras fórmulas. Las coaliciones no tienen que ser necesariamente de gobierno. Los grandes compromisos pueden ser de objetivos. Pueden ser de objetivos generales que luego hay que traducir en compromisos electorales, en compromisos legislativos, quiero decir, en compromisos legislativos que produzcan, digamos, aquellas leyes que la sociedad más puede utilizar y beneficiarse de ellas, que pueden ser más necesarias en cada momento, ¿no? Y luego, bueno, pues insisto que la experiencia de Alemania, que Alemania ha sido siempre el paradigma del país en el que estaban dispuestos a llegar a consensos, acuerdos. Me parece llamativo porque se han desgastado de esa manera. Hay que explorar sin duda otras vías. Y yo creo que Casado y sobre todo el centro, si se salvan logran librarse de la maldición de Fu Manchu, pues tendrán que o cambiar de política o cambiar de líder, porque no se entiende muy bien un partido de centro, que por su propia naturaleza es un partido que tiene que bascular y facilitar las cosas, se convirtiera en un partido de bloqueo. Eso es lo que han pagado probablemente en las urnas. Si se leen las urnas, si se lee lo que ha querido decir el ciudadano en las urnas, eso es uno de los elementos de la lectura, yo creo. Pónganse de acuerdo también. Ahí tengo matiz, una diferencia. A ver, en España no hace tantos años estuvimos, y no miro a nadie, muy cerca, y cuando digo muy cerca de que hubiera una gran coalición. La transversalidad de
que no tendría tampoco por qué ser dramática, de que una formación política de centro-derecha, pues llegara a acuerdos de gobierno, de formación de gobierno, con una formación política tradicional del campo de la izquierda. Pero muy cerca, no para rasgarnos vestiduras, ¿no? ¿Y por qué no ocurrió? No es momento ni lugar para informar sobre esa cuestión. Pero, vamos a ver, no pudo ser, porque tocaba el no es no y que no entiende usted esta parte del argumento. Pues muy bien. Ahora ya creo que una mayoría de la ciudadanía española, mira que me gusta poco esto de la ciudadanía, no va a estar dispuesta a pasarle a su clase política, la de todos, una broma más. No, mire usted, no. Estamos de acuerdo y votamos las veces que sean necesarias y tal, pero no nos toquen tanto las narices, por no ser más gráficos, porque se pueden cabrear, y un español cabreado es una cosa muy peligrosa. Y hay que evitarlo, A propósito de esto, Fernando González Urbaneja, un periodista de muy larga trayectoria, les pregunta si no será que el problema está en las personas, en su incompetencia, en su falta de idoneidad para gestionar una situación como la actual. También dice Fernando que si hay un fracaso, si han fracasado, deben ser relevados. Al hilo de lo que sugería el profesor Tezanos, que decía que habrá que cambiar de candidato, ¿tendría que cambiar en esta situación el candidato presidencial del PSOE? Bueno, pues habría que preguntárselo a él. Claro, Bueno, él no querrá, claro. Tengo la impresión que no se va a mostrar muy partidario. Por eso. Pero, cuidado, que puede ser una de las cuestiones que ponga alguien encima de la mesa. Dice, mire usted, para llegar a algún tipo de acuerdo es que usted sobra. Claro. Lo que pasa es que ahí podemos ser como en el juego de las sillas. Usted sobra, y usted también sobra, y el otro sobre, y al final nos quedamos sin nadie. Sí, Hombre, hay que tener también en cuenta que los partidos tienen su ámbito de autonomía y tienen sus órganos democráticos que toman sus decisiones. Por eso me imagino que Ciudadanos ha convocado su ejecutiva y va a convocar un congreso. Esas son soluciones que no se imponen desde fuera, sino que tienen que ser debatidas y apoyadas, ¿no? Hombre, que dimita el que pierde las elecciones estrepitosamente, se entiende. Ahora, que dimita, pedir la dimisión al que ha ganado las elecciones por segunda vez, es un poco más raro ya. Sí, eso es un poquito. Pero Miguel Ángel Aguilar, por ejemplo, de la Asociación de Periodistas Europeos, dice que tendrían que dimitir todos los que han tenido resultados malos, es decir, Sánchez, Rivera, Iglesias, etcétera. Por cierto, Rivera no se sabe si va a continuar o va a dimitir. ¿Ustedes qué piensan? O va a cambiar, que también existe la posibilidad de cambiar, de escuchar, digamos, lo que quieren, digamos, lo que han votado tus votantes y actuar en concordancia con ellos, ¿no? Hombre, yo creo que siempre a nosotros nos sale un poco, los españoles, el espíritu, no te iba a decir de la Inquisición, pero sí de la quemadura. Vamos a quemarles. Entonces, a ver, ¿a quién toca quemar en este momento? Que dimitan todos a la cárcel, como aquella famosa película y demás. Eso está bien en una conversación privada, pero desde el punto de vista del rigor y del análisis, yo creo que, en fin, es otra cosa. Y yo, si me permite, como no tengo vinculación profesional ninguna, ni la he tenido nunca, y no lo tengo a gala, sino que así se ha producido con el Centro de Investigaciones Sociológicas, más que para mí personalmente y para la gente que estaba conmigo, ha sido siempre un instrumento que ha respondido a nuestras demandas, sin trampas ni cartón. Cada uno hace la cocina que quiere. Cada uno hace la cocina que quiere y responde de ello. Por ejemplo, ahora mismo queda una tarea por realizar que a mí personalmente y sin más que afán personal también de decir, pues ahora me voy a enterar de esto, que es esa barbaridad, y perdóname la expresión, del CIS, del barómetro preelectoral,
alguien se lo tiene que estudiar, más allá de los profesionales cuasi funcionarios que están allí. Y yo, por ejemplo, voy a ser uno de ellos. Y te puedo asegurar que nos vamos a encontrar cosas en las que no pensábamos, porque es que eso da para mucho. Y que a mí siempre me preocupa que cuando dicen, bueno, ¿y esto qué ha dado? Y están preguntando quién va a ganar y por cuánta cantidad. Pues mire usted, eso es lo menos importante de lo que da el SIS. Esta es nuestra obligación decirlo. Mire usted, es que no se inventó. Aquí los anglosajones nos llevan décadas. No se inventó para esto, ¿no? Y entonces, pues mire usted que se inventó para otras cosas. Por ejemplo, averiguar que, bueno, no quiero cansarles con algo tan interesante como entrar en una reflexión colectiva sobre a qué llamamos la espiral del silencio. Claro, es que mire usted que de eso no, de esto sí. Es decir, ¿qué piensa y siente hoy los españoles entre 30 y 50 años que tienen el país por los cuernos? Y los menores de 30 años. ¿Eh? Y los menores de 30 años. Y los menores, y cada vez más, y los menores de 30 años. Pues claro, es que de eso se trata. Bueno, esta es una espinita que yo tengo clavada porque nunca, y bueno, y tengo a gala también, y hay personas por aquí que podrían también hablar de eso, decir, oiga, ¿usted conoce cómo se llamaba? Porque el pobre José Félix, en ese sentido, crucificado. ¿Cómo se llamaba el anterior presidente del CIS? ¿Tú lo recuerdas? Te estoy haciendo una pregunta. El anterior no. Bueno, otros sí. Por ejemplo, Vallespín, que ha estado aquí. Bueno, pero no ha sido ni el anterior del anterior. Quiero decir, vamos a ver, a este hombre le ha tocado la China, coño, le han dado con todo. Y tiene... Pero le gusta, fíjese, tiene todavía Claro, joder, buen semblante. claro. Tiene buen semblante. Y algo que agradecerle. Es que, mire usted, y es que este señor le ha tocado la China y se la ha tragado. De acuerdo. Y yo pregunto, ¿y el anterior? No, mire usted, es que era... No voy a medir, no entraría yo nunca en eso, de medir profesionales, como no he tenido nada que ver ni en sus nombramientos ni en sus ceses, pues mire, resulta que tengo un plus. Bueno, Y ya es que está, llevo 30 años. Ya está reivindicado el CIS. Déjame decir una cosa, si puede ser. Se va a apuntar, claro. Estoy muy de acuerdo. Hombre, no puedo dejar de estar de acuerdo con lo que dice Pedro, pero me parece interesante, desde el punto de vista metodológico y científico, que cuando, en este caso, y en el anterior también, cuando se hizo la encuesta preelectoral, 18.000 entrevistas, otras veces el CIS la ha hecho de 24.000, ya está de 60.000 entrevistas. Cuando se hizo, el 50% de los españoles no sabían todavía que iban a votar. Un 5% decían que iban a tomar la decisión el mismo día de la votación y otro 10% la semana anterior a la votación. Entonces, cuando tú haces un estudio y tienes a un 15% de la población que no ha tomado la decisión todavía de quién votar, tú, claro, te puedes creer Dios, y un adivinador que tú vas a adivinar lo que ellos no saben todavía. Sin embargo, en este caso, para los metodólogos, no para los numerólogos, para los que saben de metodología sociológica, hay una cosa interesante, y es que el barómetro del mes de noviembre, que siempre se hace el barómetro entre el día 1 y el 11, ha cogido justamente antes de las elecciones. Es decir, que es que vamos a tener la posibilidad, yo creo que está ya terminado, la posibilidad de disponer de esa información que nos va a permitir saber día a día cómo toman la decisión los españoles, en qué momento y por qué variables. Alguien se enteró, algún periodista, de que estaba haciendo ese barómetro y decía que preguntábamos por Cataluña. ¿Cómo no vamos a preguntar por Cataluña? Claro, si el CIS no pregunta por lo que está pasando en Cataluña, pues estamos de la población. Claro, entonces vamos a poder saberlo. Más o menos. Vamos a poder saberlo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que a mí se empezaron a meterme antes de llegar yo allí. Y tengo denuncias ante la Junta Electoral de Juzgados por las cosas más variopintas. Una de ellas es una firmada por 50 y tantas personas,
muchas de ellas pertenecientes a un partido que ha salido elegido bien en estas elecciones, en la que, a mí y a otras personas, en la que dicen que yo en las elecciones de abril hice un algoritmo, desde el CIS, fabricó un algoritmo para falsificar los resultados electorales. Y ponían varios datos comparativos y decía, es imposible que el CIS acierte tanto los resultados electorales. Y ponía varios ejemplos anteriores. Ese trabajo no lo he hecho yo, lo han hecho ellos que lo ponían ahí, las variaciones. Cuando este señor se ha aproximado tanto, es porque sabía ya lo que iba a pasar y estaba en el ajo de lo que iba a ocurrir y demás y tal, ¿no? Eso, hay un mundo exótico en este mundo de la sociología. Y otra cosa, hay también una sana competencia de empresas que quieren mantener a su clientela y utilizan argumentos en ese sentido. Yo creo que, y lo hablaba el otro día con una persona, yo creo que en España, como en otros países, es bueno que, aparte de lo que hacen los partidos, lo que hacen las empresas, haya instituciones independientes, realmente independientes y profesionales que hagan estudios. Hasta hace poco teníamos universidades que también los hacían, y eso es bueno también. Por ejemplo, teníamos los estudios que estaba haciendo el profesor Montaves en la Universidad de Granada sobre procesos electorales, teníamos también el escobarómetro. Yo creo que es bueno también que las empresas y los organismos ayuden a las universidades que tienen para tener más fuentes de información, que no sean solamente las empresas que actúan, que les paga alguien. La encuesta, la ventaja que tiene el CIS es que es una cosa de todos. No tenemos tiempo para más. Voy a apurar un poquito. Les preguntan a dónde han ido los votos de Ciudadanos. Está clarísimo. No tenemos datos todavía empíricos, pero está claro, si hacemos la relación, los votos de Ciudadanos, una parte han vuelto al PP, el crecimiento del PP se explica por otro, y en gran parte han ido a Vox. Si tú ves un poco, la correlación izquierda-derecha en este momento se ha modificado poco. Ahora, yo me gustaría comentar una cosa que no sé si estaba entre las preguntas, pero que me lo comentaba a la entrada el profesor Ramón Tamames, que me parece que es importante. O sea, él decía, ¿se necesitaría en España en este momento algo parecido a lo que fueron los pactos de la Moncloa? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. O sea, sentar unas bases, aquello permitió la buena aplicación de la Constitución y la recuperación de la economía. Ahora que tenemos retos económicos y laborales tan importantes, yo creo que postular, y me alegra que el profesor Tamames, que participó en los pactos de la Moncloa, lo comente, porque yo creo que había que animar ese debate. Es decir, sería, y probablemente tendría que ser parte de ese gran acuerdo democrático, de afianzamiento democrático, que algunos pensamos que sería conveniente que se impulsara en España en este momento. Sí, ¿a dónde han ido los votos de Ciudadanos? Yo todavía estoy por hacer un concurso para averiguar quién fue el imbécil que se le ocurrió montar la manifestación de Colón, por ejemplo. Digo, que no estamos hablando no, estamos hablando de 3 formaciones políticas y una de ellas era una clave de ese asunto, Ciudadanos. Y ustedes cómo lo enredaron en este tinglado. Los errores no son gratuitos, pero tampoco es que de estar buscando para castigar. ¿No? Se equivoca la gente, se equivoca, y se equivoca mucho cuando lo que se está jugando tiene tanta importancia como lo que ayer decidimos los españoles, que es votar o no votar, y una vez decidido esa cuestión, elegir la formación política a la que votan. Jueguen ustedes, por favor, ya para terminar, un poco futurólogos. ¿Cómo creen que va a ser la mesa del Congreso? El PP tiene ante sí la reclamación de Vox de tener una vicepresidencia. Le van a pedir al PSOE también los de Unidas Podemos. ¿Cómo lo ven? Y José Antonio Hernández, les voy a leer esta pregunta, dice, ¿cómo creen que vivirá el PP la presión entre querer ser institucional y homologable con la derecha democrática europea y el discurso y las propuestas tan estridentes y anticonstitucionales como las de Vox, con el que hay que contar, tendrá que seguir contando el PP para gobernar en Andalucía, en Madrid, en Castilla-León? ¿Cómo puede cambiar eso en una crisis como la que va a vivir Ciudadanos, que está viviendo? Hombre, yo creo que no es un asunto que me competa a mí entrar en estas cuestiones, pero
en España hemos vivido un proceso muy claro de blanqueo de la extrema derecha, de Vox. Se la ha blanqueado en Colón, en alianzas, y entonces aparecen, yo lo digo, o sea, no hay tanto electorado en la extrema derecha española. Entonces han recogido un voto del hastío, de no sé qué. Entonces yo creo que con unas estrategias electorales finas y de comunicaciones finas, claro, hay partidos que tiran piedras sobre su propio tejado y sus posibilidades de gobierno si se dedican a blanquear a formaciones de otro signo. Ha pasado en España y la historia, los años 30 es un ejemplo, o sea, la crisis de la República de Weimar es un ejemplo clarísimo de los efectos de blanqueamiento de determinadas opciones. Von Papen, con sus memorias y otros muchos libros escritos en esa época, contaban el enorme error que cometieron dando entrada a Hitler y sus camisas pardas en el gobierno, que en cuanto tuvieron controlados los resortes del poder, lo primero que hacer fue cargárselos. La noche famosa de los cristales rotos no fue de los cuchillos largos, no fue solamente acabar con la disidencia interna, sino acabar con una serie de personas de centro y de centro moderado, digamos, líderes conocidos en la República Alemana. Entonces, eso es un problema de convivencia y de visión de futuro. Está pasando en Europa, está pasando en muchos sitios en Europa. Entonces, claro, ¿sobre qué cabalga la extrema derecha? Sobre las renuncias de la derecha civilizada, de la derecha moderada, de la derecha de centro. Estamos en un aniversario. El 19, los mejores historiadores sobre el periodo histórico del primer tercio del siglo XX llegan todos a la conclusión de que la Primera Guerra Mundial, la primera llamada la Gran Guerra, no se terminó en el año 18. El año 19 seguía. Y dicen, los que dicen saber de ese asunto, que desde luego lo que está claro es que no lo cerraron bien. Y que como no lo cerraron bien, pocos años más tarde, 20 años, ¿no?, pues vino la segunda. Para que nos hagamos una idea, quitando el efecto de distorsión que representa la llamada gripe española, que no era española, pero que como era el único sitio donde se mantenía una libertad y no había censura, pues nos colocaron a los españoles como si hubiera tenido algo que ver en la gripe. Estamos hablando de decenas de millones. Bueno, pues todo eso, comparado con la Segunda Guerra Mundial, es un paseo en lancha. Digo porque significa y representa que todos los errores que se cometieron a la hora de afrontar, los devolvieron sin ningún tipo de problema. Bueno, pues que no nos veamos en esa conclusión. Dice, es que Ciudadanos, mire usted, que me da igual, los partidos crecen y desaparecen. Lo que no está bien para el conjunto de los que vivimos en este país y queremos que nuestros hijos y nietos continúen viviendo en él, no queremos todos a la calle, es que es cansino. Estamos dándoles vueltas a los mismos temas. Oye, que ya algunos de los aquí presentes nos conocemos hace muchos años y hemos vivido con mucha cercanía situaciones muy complicadas y tampoco hay que montar un pollo cada vez que salimos y nos vamos a desayunar. Yo tengo la impresión de que alguien esta vez se lo puede tomar en serio. Y bueno, y vamos a hacer, por lo menos, Virgencita de los Reyes, que me quede como estoy. Porque sería muy grave, y no quiero ni pensarlo, que haya similitudes, ya que lo hemos citado, de temas del pasado en el futuro más o menos inmediato de nuestro país. Y esto es lo que hay. No se nos han ocurrido más cosas. Seguramente sí, pero no lo han dicho.
Eso sí es verdad. Ahí sí acierta. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, Asisa, representada por el doctor Abad, y de Cabify, es precisamente de esta compañía don Mariano Silveira el que va a despedir el acto. Muy bien, bueno, agradecer a ambos, don José Félix Tezanos y don Pedro Arriola, vuestras reflexiones y sobre todo ver cómo podemos salir de esta situación de desbloqueo y ir hacia el futuro. Así que nada, agradecer a todos y esperarlos en las próximas ediciones. Buenos días.